Muy buenos días para todos. A nombre de Golden Stocks les presentamos el videoanálisis de la semana que acaba de terminar el 18 de noviembre, el viernes pasado. Les habla Carlos Arce. Iniciemos entonces viendo el IGBC y vamos a revisar como siempre al final de cada semana gráfico semanal. Recordemos antes que las bolsas la semana pasada terminaron una semana compleja a la baja, básicamente afectadas por la incertidumbre que aún sigue permaneciendo en todos los países de la zona euro en lo que se refiere a la crisis de la deuda. En línea con esta situación, los reportes de la economía estadounidense no alcanzaron a ser totales o capaces de aliviar las preocupaciones que generaron esos malos resultados en la subasta de los bonos españoles que se dio también. Recordemos que el Dow Jones se desvalorizó 2.94% la semana que terminó, el Standard por 3.81%, y las bolsas europeas también cerraron a la baja, lideradas por el mercado francés con un 4.84% de retroceso, el DAX alemán con 4.24%, y la bolsa de Colombia, como lo podemos ver aquí también, igualmente cerró a la baja, aunque las pérdidas fueron menores en comparación con los mercados externos. De hecho, lo que vemos aquí, la bolsa de Colombia, el IGBC, terminó a la baja, la semana retrocediendo 1.54% en este gráfico como tal. Miremos entonces específicamente ya lo que sucede con el IGBC. El IGBC está dejando en la semanal una vela roja de rango mediano, está sobre línea de soporte en 12.600, 3 semanas retrocediendo, nos estamos ubicados por debajo de la línea de tendencia de mediano plazo y largo plazo, que es bajista. Estamos bastante lejos de las medias móviles de 20, 40 y 200 periodos. Esto es probable que después de 3 semanas bajando y en esta línea de soporte venga un rebote en esta semana. Todo depende también mucho de los mercados internacionales, pero debe venir algo de rebote que podría ser aprovechable en el corto plazo, indiscutiblemente. De modo que esta situación la tenemos que tener muy pendientes para pensar en entrar o no. A nivel, si la miramos en el gráfico de 60 minutos con mucho más claridad, pues todavía nos dice que no hay señal de entrada clara, que es mejor esperar, de modo que lo seguimos haciendo de esa manera. Sigamos viendo gráficos semanales, entonces entremos ahora sí en acciones como tal. Bancolombia, una vela roja de rango muy amplio, sin mucho volumen, pero aquí hay que estar fuera de la posición. Recuerden que en el gráfico diario habíamos dicho que había que salirse alrededor de los 28.000 pesos. Total, no es momento de entrar, no hay más recomendación allí. Biomax, interesante lo que ya está empezando a hacer Biomax después de este cero significativo. Mire que la semana deja una vela que crece 6.71%, 1.510 pesos, pero sin mucho volumen. El RSI también nos está diciendo que esto es una zona de compra ya. En la semanal, en la diaria, miren, las medias móviles ya fueron rotas, los precios rompieron las medias móviles por encima. Si trazamos una línea de tendencia, aquí hay una posibilidad de entrada. Va a haber un poquito de congestión alrededor de los 1500. Debe romperse 1500. Seríamos partidarios de aquí hasta que no se diera un primer mínimo mayor aquí. No entraríamos, pero si usted decide entrar lo puede hacer, pero le ponga su stop en 1400 con Biomax. Esa es una alternativa importante. Bogotá, Banco de Bogotá. Lo que estamos viendo con el Banco de Bogotá también está sobre una zona de soporte cerca de los 48.000 pesos. Deja una vela tipo doji, una vela de larga sombra inferior. Es una vela, aun cuando de cuerpo estrecho, pero está en zona de soporte con un poco de volumen no muy significativo como lo vemos abajo. Podría haber uno en rebote, pero no estaríamos contentos hasta que esto no rompiera por lo menos por encima de los 49.500 pesos. Hay que tener cuidado, esperemos que venga el rebote. No sugerimos todavía hacer nada en el día de hoy. Bolsa de Valores de Colombia, que había venido retrocediendo fuertemente, continúa. Miren el celo importante de la Bolsa de Valores de Colombia. Habíamos hablado que esto podía llegar a 30, efectivamente está en 30, deja una vela tipo doji, total indecisión, el cuerpo muy estrecho, las telas de las colas de techo y piso muy parecidas, sin volumen también significativo. No nos gusta. El RSI está sobre 23.9, está en la zona
podría estar en la zona de compra. De todas maneras, esperemos después de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas bajando, es muy probable que venga un rebote que podría ser aprovechado, pero estamos bastante lejos de media móvil de gráfico semanal. Recuérdense que uno mira la semana y ajusta la entrada en gráficos de menores de tiempo, probablemente de 30, de 60 minutos. Nuestra recomendación es esperar allí también. Cementos Argos. Cementos Argos se mantiene en la zona de soporte alrededor de los 10.200 pesos. Deja una vela en la semanal que crece 0.19 frente a la semana anterior, pero es una vela de indecisión, sin mucho volumen. Puede venir algo de rebote, y ese rebote va a tener de todas maneras congestión entre los 10.800 y los 11.200 pesos. Hay una zona importante de congestión, pero debería romper primero las medias móviles para poder pensar en que esto va a tener un rebote significativo al alza. Canacol Energy. Esta es una de las acciones que más expectativas pues, nos tiene y sobre la cual tenemos una gran ilusión, casi todos. Mire, aquí hay algo importante. Este sell-off fuerte que viene de los 3.200 está en zona de rebote alrededor de los 1.100 pesos, 1.150. Aquí hizo un primer mínimo mayor en la semana que acaba de terminar deja un 7.57% de crecimiento importante. 1.350 fue el precio con volumen. Esto nos puede parecer insignificativo. De hecho, si miramos gráficos de una hora, el gráfico de una hora nos está diciendo que hay entrada. Aquí hay una entrada interesante. Debe romper un poquito el 1400 primero, después va a tener fluidez, pero va a tener condición en 1650. Una entrada de mucho más tranquilidad. Para largo plazo es entrar alrededor después de que rompa los 1650 y haga un mínimo mayor aquí. Sin embargo, aquí hay entrada. Yo esperaría que rompiera el 1400 porque queda un poquito de congestión en el semanal, en el diario, en el 60 minutos, perdón. En el diario también estaba buscando, debe romper los 1400. Si lo rompe por encima de 1400, un primer mínimo mayor por encima de 1400 nos daría entrada interesante aquí, que hay que estar a la expectativa con Canacol Energy, que estamos absolutamente convencidos en el mediano y largo plazo va a ser una acción que va a generar mucha rentabilidad, pero hay que esperar la entrada. Si usted quiere entrar lo puede hacer indiscutiblemente, pero ponga su stop alrededor de los 1.250 pesos, que es el cierre de esta vela roja de aquí. Puede hacerlo sin problema, pero lo que siempre decimos, respete el stop de salida, coloque un stop loss. ¿Qué pasa con Colinverse? Desafortunadamente Colinverse no fue capaz, lleva 1, 2, 3, 4 semanas retrocediendo sin mucho volumen, no quiere asentarse. Debe venir algo de rebote en el día de hoy, o en esta semana por lo menos, mientras no rompa este precio por aquí por encima de los 4.350 pesos. No consideraríamos que Colinverse valdría la pena entrar todavía en este momentico, no se justifica. Miremos entonces rápidamente, miremos Ecopetrol, la petrolera estatal, una de las más importantes empresas colombianas. Aquí a veces el gráfico se nos demora un poquito buscando la data, pero bueno, mientras esto sucede, mientras aparece exactamente el gráfico, ya lo tenemos allí. Miren qué ha pasado con Ecopetrol, haciendo máximos y mínimos mayores relativamente iguales entre 3.600 y 4.100. Le duele el 4.100, no es capaz de romperlo, y lo miramos en el histórico por aquí, por aquí, por aquí, por este también. Este logró llegar a los 4.100, sin embargo no tuvo fuerza, y aquí está haciendo lo mismo. Esto es un poquito complejo acá, puede volver a retroceder, salvo que retroceda hasta los 3.900 y de aquí hiciera un rebote, o esta semana lo hiciera. En el gráfico diario lo podemos ver un poquito mejor. La congestión se suscita alrededor de los 4.000 pesos. Está tratando de romper. Si rompe estas medias móviles de 20 y 40 periodos acá, puede volver a caer, y puede volver a caer alrededor de los 3.900, 3.800. De modo que hay que tener mucho cuidado. El stop loss de Ecopetrol, para los que estén montados en Ecopetrol, es el precio de cierre de esta vela de aquí, 3.975. Por favor tengan presente ese valor. Miremos GTV, que hace días no lo mirábamos. Gráfico semanal de ETV, que nos muestra el ETV, la empresa de teléfonos de Bogotá, después de la
nombramiento de alcalde. Habían algunas expectativas porque si el cambio de línea de gobierno en la capital iba a generar algunas expectativas, por ejemplo, sobre esta acción. Eso fue lo que se planteó como una premisa. Sin embargo, pues observen ustedes que finalmente la premisa de lo que digo, esto es un rompimiento fallido al alza muy clarito en la semanal. Velo aquí, una vela tipo martillo, un tipo martillo invertido. La verdad, si fuera una cola más larga, un estrella jugadas, pero me estaba diciendo que estaba en una posible zona de resistencia y rebotó como efectivamente lo hizo. El celo continúa, 510 sigue siendo el precio. Puede venir un rebote, es probable que venga un rebote aquí, esperemos que dé entrada en la diaria. Podría ser un rebote para aprovechar unos días y obtener algo de utilidad unos días, pero a largo plazo, para mirarlo como largo plazo y creer, esto debería romper los 600 pesos para poderle creer, obviamente acompañado de unos indicadores mucho más exactos. Almacenes Éxito muestra, continúa interesante, se mantiene, rompió, esta es una P-Formation muy clarita aquí, la rompe, hace un rebote alrededor de los 23.000 pesos, continúa, se mantiene con volumen. Aquí lo importante es que hay una cantidad de volumen impresionante, creció 1.65%, 24.640 es el precio, de modo que manténgase en la posición si usted entró, y el stop debe ser simplemente este 24.240, el stop de salida. Importante que está rompiendo media móvil de 200 periodos, que generalmente actúa como resistencia, y este volumen de acompañamiento significativo, de modo que es interesante lo que está haciendo Colimber. Perdón, miremos Grupo Aval, aquí hay algo significativo, ¿no? Después de que había en la semana iniciado regresando a una zona de soporte alrededor de los 1.150 pesos, esta semana Grupo Aval, importante, deja una vela que crece 5.22% a 1.210 pesos es el precio de cierre. Recuerdo que esto se dio básicamente porque Grupo A logró ser inscrita dentro del marco de índices del MSCI en Estados Unidos, y eso genera una imagen importante para la compañía. Volumen de acompañamiento también significativo, debemos esperar que rompa por encima de los 1.220 pesos para continuar. Si usted decide entrar en la acción, puede hacerlo, pero recuerde que el stop de salida debe estar en el cierre de esta vela, debe estar en 1.155 pesos como margen de seguridad. Pero parece interesante Aval en la semanal. Yo esperaría hasta que hiciera un primer mínimo mayor en la semanal y rompiera medias móviles de 20 y 40 periodos. Antes no le apostaría a pesar de todo. Grupo Sura, sell-off significativo, rompimiento fallido al alza aquí, rompimiento fallido al alza aquí, rompimiento fallido al alza acá, deja una vela de rango mediano que decrece 2.49%, una cola de piso muy pequeña con mucho volumen. Ojo, hay que tener cuidado de todas maneras. Grupo Sura, después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas bajando, sí puede venir un rebote, pero ojo, para creerle a ese rebote de Grupo Sura, en caso de que se diera, habría que esperar que rompiera por encima de los 33.000, por encima de los 34. Mientras tanto, esto continúa siendo negativa, y este volumen y este precio con este volumen tan significativo, el mejor de las últimas casi que 10-12 semanas, bueno, podría estar indicando que esta colita de piso aquí, algo de la presencia de compradores interesados. Sin embargo, esperaríamos. Miremos que dice gráfico de 60 minutos. El gráfico de 60 minutos todavía el sell-off no se detiene. Parece ser que está cerca, pero sí, lo que dijimos. Esperaríamos en el gráfico diario un primer mínimo mayor, más bien, que rompa por encima de 32.000. Si usted quiere entrar a riesgo, puede entrar, pero su stop debe ser obviamente 31. Esa es la única sugerencia que tenemos para Grupo Sura. Miremos Inverargos. Inverargos nos está manejando también sí, decíamos que íbamos a ver Inverargos. Inverargos nos muestra entonces una situación muy parecida a otras acciones. Le está doliendo romper el 18.000 pesos en la semanal. Hay una zona de congestión bastante fuerte. Hasta que no la rompa, no creeríamos que va a continuar su marca alcista,
su rebote. En la semanal está dejando interesante. Lo que es en la semanal como gráfico es una vela tipo martillo invertido, es una vela de rango estrecho, una gran cola de techo indicando la presencia de compradores. Debe venir un rebote nuevamente aquí, pero en la semanal usted puede entrar aquí en este precio y pensar que va a tener una resistencia en los 18, hacer un trade de 2-3 días para ganarse algunos pesos obviamente, pero en la semana, hasta que no haga un primer mínimo mayor en la semanal por encima de los 18.000, no estaríamos pensando con embargos a largo plazo, esa es la verdad. ISA, interconexión eléctrica SA, también una situación muy parecida. Zona de soporte 11.600, deja una vela de cuerpo estrecho, una gran cola de techo con un volumen manejable, digámoslo así, muy similar de las últimas semanas. Puede ir un rebote, no podría pensar en entrar en esta acción, pero con la misma, con 11.600 de stop de salida. Debería romper 12.000, el primer mínimo mayor en la semanal por encima de 12.000 daría entrada, antes no. Miramos Isagen, que hace días no lo vemos. Isagen, retroceso significativo, el sell-off continúa. Aquí lo interesante es esta gran vela con una cola de techo larga, un cuerpo pequeño. Esta es una vela tipo libélula, están dando en teoría en una zona de soporte. No hay mucho volumen de acompañamiento como ustedes lo ven acá. Podría venir un rebote que se iniciaría en el día de hoy lunes, pero en el largo plazo, hasta que no rompa por encima de 2.200, el primer mínimo mayor, no sería comprable para nosotros, o sea, para que nos dé seguridad. Nutresa, no Grupo Nacional de Chocolates antiguamente. Nutresa pues está mostrando, miren, habíamos hablado en días pasados, habíamos dicho que el stop de salida estaba en el cierre de esta vela 21.720. Los que escucharon la sugerencia salieron de aquí. Continúa, esto puede romper un primer soporte en 21.000, puede continuar a la baja, todavía ir a buscar los 21.000 pesos antes de iniciar nuevamente un rebote. Es una vela la semanal que retrocede 1.10% con un volumen importante frente a la semana inmediatamente anterior. Aquí hay que estar fuera de la posición indiscutiblemente y no es momento de entrada. Miremos Aviancataca, una de las últimas acciones en salir. Sell-off importante, Aviancataca no fue capaz de romper el 4.800 pesos de esta onda de impulso, retrocedió por debajo de los 4.400, deja en la semana una vela que retrocede 5.17 entre 1.850 sin volumen. No nos gusta todavía, no hay sugerencia de entrada, obviamente podría ir un rebote, pero por ahora no nos gusta. Da Vivienda preferencial, que fue una de las acciones que salió hace poco. Aquí de pronto hay algo interesante con Da Vivienda y son estas dos velas en la semanal que está dejando. Las 2 semanas inmediatamente anteriores son 2 velas tipo libélula, aunque le faltaría esto. Aquí debería tener un poco de, bueno, aquí se dio en este caso una apertura con gap. Aquí podría ser más bien un martillo, tendría fuerza, pero no hay fuerza en el volumen. Puede ir un rebote de todas maneras desde aquí, esperaríamos en la semanal ese rebote. Estamos por debajo de medias móviles totalmente. Si usted decide entrar, su stop debe ser en 20.000 de todas maneras en caso de que quiera entrar. Hay fuerza compradora, estas colas de piso lo podrían estar indicando en Da Vivienda. Y son 2 semanas seguidas con la misma situación, podría despegar. Miremos entonces PREC, Pacífico y Rubiales, otra de las importantes compañías petroleras que tenemos aquí. Pacífico y Rubiales, le duele por aquí inicialmente el 51 y le está doliendo últimamente los 45.000 pesos, no ha sido capaz de romper allí. Es lo interesante, 1, 2, 3, 4 semanas a la baja, está en una teórica zona de soporte. El volumen de acompañamiento de las últimas semanas no es significativo. Miren esto, baja el precio, baja el volumen, esto todavía sigue siendo bajista, no hay recomendación de compra para nosotros en PREC todavía. Nos abstenemos de recomendarla por el momento. Y para terminar, 2 acciones simplemente
Ya finalizando el análisis, miremos rápidamente CIE, Sociedad de Inversiones en Energía. Está tratando de tenerse en una zona de rebote, quedó con un retroceso de 5.50% en las semanas de 1.540 pesos. No hay volumen de acompañamiento, lastimosamente. Esta es una acción que se viene un poco a menos, a pesar de que sus resultados operativos son importantes, los fundamentales lo marcan, pero pues el mercado está pensando otra cosa indiscutiblemente. ¿Qué esperaríamos aquí? Esto puede caer un poquito más, puede caer a los 10.400, o cuando después de esto puede venir un rebote esta semana que volvería a tratar de buscar y va a tener congestión siempre alrededor de los 12.400, 12.800 pesos. Mientras no rompa esto, va a ser máximos y mínimos mayores relativamente iguales. Hay que tener simplemente, dependiendo de donde uno haya entrado, a ver si se decide salir o no, pero salir, obviamente, recuerden que salir, si ustedes compran por acá y no salieron, no se salió a tiempo y están por acá, salir por acá es tener una pérdida total y definitiva. A veces, si tenemos la capacidad de tener la plata y no requerir de liquidez, pues es mejor esperar el rebote completo. Miremos finalmente Tablemab. Tablemab habíamos hablado que estaba entre 9.6 y 9.2, alcanzó a tocarla con esta cola de piso aquí. Los volúmenes de acompañamiento no son significativos. Ojo, aquí hay una zona del 10, si no es capaz de romper el 10, le va a doler allí. Es una zona de resistencia interesante, podría tocar el 10 y volver a caer nuevamente a 9.2. No recomendamos por ahora, salvo que rompiera el 10 y hiciera un primer mínimo mayor en la semanal. En la diaria está haciendo un primer mínimo mayor, podríamos pensar que esto no estaría, pero hay que esperar que rompa el 10 para creerle, y un mínimo mayor después de 10 nos daría entrada. Antes pensamos que no es muy significativo, y además el RSI para esta fecha está muy cerca de la zona de venta, en 76, de modo que tenga mucho cuidado, por favor. Nuestras recomendaciones: maneje esto con cautela y esperemos una señal de más claridad. Si bien es cierto que está rompiendo la línea de tendencia a corto plazo, esperemos un mínimo mayor de más calidad en la semana para entrar. Apreciados amigos, esto ha sido todo por esta noche, por este día, perdón. A nombre de Golden Stocks les habló Carlos Arce. Les agradezco mucho su atención, les deseo muchos éxitos y que tengan un excelente fin de semana, inicio de semana. Ojalá esto pueda cambiar para bien de todos y esperemos, nos veremos nuevamente con el análisis el día miércoles ya. Muchas felicidades.